La primera vez que alguien mencionó a los 4 chimpancés, ya era demasiado tarde para dudar. No estaban en jaulas ni en documentales. Sus nombres circulaban en susurros, dentro de una organización tan antigua que nadie recordaba su origen. Decían que no gritaban, no atacaban, no mostraban los dientes, solo miraban, y la gente obedecía, sin notar el momento exacto en que dejaba de decidir por sí misma. Todo empezó con pequeñas coincidencias, reuniones que cambiaban de dirección sin votación, líderes que renunciaban con sonrisas vacías. Decisiones absurdas aceptadas como brillantes estrategias. En los pasillos, se hablaba de los asesores nuevos. Aunque nadie podía describirlos con claridad. Algunos juraban haber visto sombras ágiles moverse por las vigas del techo del salón principal donde las luces se atenuaban al final de cada asamblea. Un guardia nocturno aseguró que escuchó algo parecido a dedos tamborileando sobre metal, un ritmo irregular, casi pensante. Cuando levantó la linterna, solo encontró marcas, huellas pequeñas, alargadas, demasiado humanas para ser de animal, demasiado simiescas para ser de persona. Presentó un informe. A la mañana siguiente, pidió traslado, por voluntad propia. Dijo, no volvió a hablar del tema. La guilda, porque así se hacían llamar, con un aire medieval ridículamente solemne, comenzó a prosperar de forma inquietante. Negocios imposibles, cerrados en días. Rivales desmantelados, sin confrontación. Miembros que antes discutían cada detalle ahora asentían al unísono, como si compartieran un pensamiento que nadie recordaba haber formulado. Y siempre, en los balcones altos, algo observaba en silencio. Nadie supo exactamente cuándo los 4 ocuparon la sala del consejo. No hubo anuncio, ni votación, ni puertas forzadas. Solo un cambio en la disposición de las sillas, y 4 figuras encorvadas en la penumbra, con ojos atentos y quietos. No necesitaban hablar. Cuando uno inclinó levemente la cabeza, 12 personas firmaron documentos que jamás habían leído, y sonrieron al hacerlo. En las historias que llegan a este canal, casi nunca hay héroes. Hay testigos que miraron demasiado tiempo. Personas que escucharon lo que no debían, y decisiones que parecían inofensivas, hasta que ya no hubo forma de deshacerlas. Lo que vas a oír hoy no es una leyenda urbana, ni un cuento exagerado para asustar. Es un relato que se mueve en esa zona incómoda donde la lógica todavía respira, pero algo más respira con ella. Aquí no hablamos de criaturas que ragan en la oscuridad. Hablamos de presencias que aprenden, que observan, que entienden mejor de lo que deberían. A veces el peligro no entra rompiendo puertas. Se sienta a la mesa, espera su turno, y cuando te das cuenta, ya está tomando decisiones por todos. Esta historia sobre los 4 chimpancés no trata de fuerza, sino de influencia. No de violencia visible, sino de control silencioso. Si te atraen los misterios, que se sienten demasiado posibles, quédate hasta el final. Suscríbete, para no perderte los próximos relatos, donde lo extraño se mezcla con lo cotidiano de formas inquietantes. Deja tu like si te gustan las historias que no necesitan mostrar sangre para helar la piel. Y en los comentarios, cuéntame desde qué país y ciudad estás escuchando, porque nunca se sabe desde dónde alguien más podría estar observando también. El edificio de la guilda no aparecía en mapas digitales actualizados. Oficialmente era un centro cultural en desuso, con vitrales rotos y carteles viejos, anunciando eventos que jamás ocurrieron. Sin embargo, cada noche, luces cálidas se encendían en los pisos superiores, y autos negros sin placas visibles se estacionaban en la parte trasera. Nadie entraba por la puerta principal. Nunca. Las decisiones importantes no usan entradas obvias. Adrián llevaba 6 años, como archivista interno, un cargo tan gris que resultaba invisible. Su trabajo consistía en registrar acuerdos, contratos y cambios de jerarquía. Había visto ascensos repentinos, expulsiones silenciosas y alianzas imposibles. Pero nada lo preparó para la noche en que le pidieron preparar 4 credenciales nuevas, sin nombres, solo símbolos, un círculo, una línea quebrada, una espiral y una mano abierta. Pensó que era una broma privada entre directivos. No lo era. Las credenciales debían colocarse en la mesa del consejo, antes de la asamblea general. Adrián subió solo, atravesando el pasillo, donde las alfombras amortiguaban cada paso como si el edificio no quisiera hacer ruido.
Cuando dejó las tarjetas sobre la madera pulida, notó arañazos finos en la superficie. Marcas curvas, repetidas, como si algo hubiera tamborileado ahí durante horas. Esa fue la primera vez que sintió la mirada. No venía de una persona, sino de varios puntos a la vez. Levantó la vista hacia los balcones superiores, donde las sombras se amontonaban entre vigas antiguas. Pensó ver movimiento, pero cuando parpadeó, solo quedaban formas inmóviles. Bajó rápido, con la sensación absurda de que su nuca había sido evaluada, medida y recordada. La reunión comenzó con normalidad ensayada. 12 miembros del consejo, trajes oscuros, tabletas brillando con cifras y proyecciones, pero faltaban 4 sillas, colocadas ligeramente fuera del círculo principal, como si esperaran invitados que no necesitaban integrarse del todo. Nadie preguntó por ellas. Nadie parecía notar la ausencia de cuerpos donde, claramente, debía haber alguien. Entonces se apagaron 2 de las luces del techo. No todas, solo las suficientes para crear zonas de penumbra en los extremos de la sala. Adrián, desde su mesa lateral, vio algo moverse con agilidad silenciosa por la baranda superior. Una silueta pequeña, encorvada. Luego otra. No bajaron de golpe. Se deslizaron. Calcularon distancias. Eligieron posiciones con una precisión no parecía instinto, sino estrategia. Cuando el presidente de la guilda abrió la sesión, su voz salió más baja de lo habitual. No temblaba. Se sentía acompañada. Detrás de él, sobre el respaldo de una silla vacía, una figura oscura se mantenía erguida, manos largas apoyadas en la madera. Sus ojos reflejaban la luz de las pantallas. No había agresión en su postura, había atención absoluta. Los otros 3 aparecieron de forma parecida, ocupando alturas, bordes, ángulos donde podían ver a todos, sin ser el centro de ninguna mirada directa. Nadie gritó, nadie se levantó. De hecho, varios consejeros comenzaron a hablar con más fluidez, como si la tensión habitual se hubiera disuelto. Las propuestas se aceptaban con rapidez inusual. Objeciones históricas se desvanecían a mitad de frase. Adrián observó el patrón antes que nadie. Cada vez que alguien dudaba, uno de los chimpancés inclinaba la cabeza apenas unos grados. No era un gesto humano, pero tenía una cadencia extrañamente comprensible. Tras ese movimiento, la persona retomaba la palabra con tono convencido, defendiendo la idea que segundos antes cuestionaba. No era hipnosis, era algo más sutil, una sincronización invisible. Al final de la sesión, 12 firmas sellaron un acuerdo que transfería poder operativo a un comité estratégico externo. Adrián sabía que ese comité no existía en ningún registro previo. Aún así, archivó el documento con manos firmes. Cuando levantó la vista por última vez, vio a uno de los chimpancés observándolo directamente. No había amenaza en sus ojos, solo la certeza de que él también había sido incluido en el plan. Al día siguiente, nadie mencionó la reunión. No en los pasillos, no en los correos internos, no en las miradas que normalmente intercambiaban teorías en voz baja. Adrián revisó las actas digitales, esperando ver correcciones, comentarios, alguna señal de duda tardía. Encontró lo contrario: anotaciones entusiastas, felicitaciones cruzadas, incluso bromas sobre la nueva etapa brillante de la guilda. Era como si la noche anterior hubiera sido una ceremonia de iluminación colectiva. Intentó recordar un momento exacto en que alguien expresara miedo. No pudo. Recordaba tensión, sí, pero una tensión se deslizaba hacia otra cosa. Como cuando un escalofrío termina en calor. Cada vez que pensaba en los chimpancés, su mente no producía alarma, sino una especie de respeto incómodo. Como si estuviera considerando a superiores jerárquicos que simplemente no eran humanos. A media mañana, recibió una notificación. Debía asistir a una sesión de alineación estratégica. Nunca antes habían invitado a un archivista. La sala asignada no era la del consejo, sino un antiguo auditorio con techos altos y cortinas gruesas que absorbían el sonido. Al entrar, encontró a unas 40 personas sentadas en semicírculo, todas en silencio, mirando hacia el escenario vacío. No hubo presentador, no hubo diapositivas, solo un foco tenue, iluminando el centro del escenario. Pasaron casi 2 minutos, sin que nadie se moviera. Entonces, desde la parte superior del telón,
Descendió una figura ágil que aterrizó sin ruido sobre la madera. Un chimpancé. Se incorporó lentamente. No para imponerse, sino para ser visto desde todos los ángulos. No hizo trucos. No golpeó nada. Caminó despacio de un lado a otro, deteniéndose frente a distintas personas. Cuando se detenía, inclinaba la cabeza, observando los ojos del empleado elegido. Adrián notó que cada persona sostenía la mirada apenas unos segundos, y luego respiraba más hondo, como si acabara de entender algo importante que no necesitaba palabras. El segundo chimpancé apareció por la izquierda, sentándose en el borde del escenario con las piernas colgando. Miraba al público con una quietud tan absoluta que resultaba imposible ignorarlo. No buscaba atención, la absorbía. Adrián sintió un impulso extraño de enderezar la espalda, de prestar atención como cuando un profesor respetado entra al aula sin decir una sola sílaba. La sesión duró 15 minutos. Nadie habló. Aún así, cuando terminó, y los chimpancés se retiraron por donde habían venido, el grupo comenzó a murmurar ideas con entusiasmo contenido. «Tiene sentido ahora», dijo alguien detrás de Adrián. «Debemos simplificar la estructura», comentó otra voz. Nadie podía explicar qué había entendido exactamente, pero todos coincidían en que algo se había aclarado. En los días siguientes, los cambios se aceleraron. Departamentos completos fueron fusionados, sin resistencia. Proyectos detenidos durante años avanzaron en cuestión de horas. Personas conocidas por su terquedad empezaron a ceder con una serenidad inquietante. No parecía manipulación forzada, parecía convicción genuina, como si cada decisión nueva coincidiera milagrosamente con el deseo más profundo de cada miembro. Adrián empezó a fijarse en los detalles físicos. Los chimpancés nunca interrumpían conversaciones. Se colocaban en lugares elevados, visibles en la periferia del campo visual. No exigían atención directa. Influían desde los bordes, donde la mente baja la guardia. A veces movían los dedos, con ritmos suaves, sobre barandales o respaldos, patrones que no llegaban a ser música, pero sí marcaban un pulso. Una noche, mientras organizaba archivos antiguos, Adrián encontró una carpeta con sellos borrados. Dentro había informes de hace 30 años describiendo un experimento de liderazgo no verbal cancelado por resultados impredecibles. No sé, mencionaban chimpancés, pero sí primates con capacidad excepcional de lectura emocional y coordinación grupal. La última página estaba arrancada. El resto olía a humedad y a algo que regresaba para terminar lo que había empezado. La guilda siempre había presumido de su estructura horizontal, de su supuesta resistencia a líderes absolutos. Sin embargo, en menos de 2 semanas, las decisiones ya no nacían de debates, sino de consensos inmediatos que parecían surgir antes de que alguien formulara una propuesta. Adrián empezó a notar que las reuniones ahora duraban la mitad, pero producían el doble de resoluciones. Nadie celebraba esa eficiencia, simplemente la aceptaban, como si siempre hubiera sido así. Los 4 chimpancés ya no se limitaban a observar desde las alturas. Habían establecido una especie de rutina territorial dentro del edificio. Uno permanecía casi siempre en el ala administrativa, otro en los niveles donde se gestionaban alianzas externas, el tercero cerca de los archivos históricos, y el cuarto se movía. Nunca estaba en el mismo lugar 2 días seguidos, como si su función fuera ajustar lo que los otros 3 ya habían sembrado. No usaban collares, ni dispositivos, ni marcas visibles. Aún así, todos sabían diferenciarlos, no por rasgos físicos claros, sino por la sensación que generaban. El de la administrativa transmitía calma, el de relaciones externas una atención penetrante que hacía que cualquiera midiera mejor sus palabras. El de archivos provocaba una extraña nostalgia, como si cada documento tuviera peso emocional. El errante, en cambio, dejaba una estela de inquietud lúcida, como si algo importante estuviera a punto de revelarse. Adrián comenzó a hacer un mapa mental de sus apariciones. No era un patrón aleatorio. Cuando un departamento mostraba resistencia a un cambio, uno de ellos empezaba a aparecer cerca con más frecuencia. No intervenía directamente, solo se dejaba ver. Después de 2 o 3 días, la oposición se diluía, reemplazada por argumentos nuevos que parecían nacer desde dentro de los mismos disidentes. Una tarde, presenció algo que le heló la sangre por su sutileza. Clara, la jefa de logística, era famosa por cuestionarlo todo. Estaba revisando un contrato
Cuando el chimpancé de la espiral, así lo llamaba Adrián en su mente, se sentó sobre un archivador a unos metros. Clara lo miró de reojo, frunció el ceño, y volvió al documento. Durante varios minutos trabajó en silencio, luego suspiró, tachó 3 objeciones clave, y murmuró: sí, así es más coherente. No había miedo en su voz, había alivio. Adrián empezó a sospechar que no estaban imponiendo ideas nuevas, sino reorganizando las existentes, como si pudieran leer el entramado de dudas, deseos y ambiciones dentro de cada persona, y reordenarlo para que coincidiera con un objetivo común. La gente no sentía que cedía, sentía que por fin pensaba con claridad. Esa noche decidió probar algo. En su oficina, escribió en una hoja: no estoy de acuerdo. La colocó frente a él y esperó. Con la puerta abierta, tardó menos de 10 minutos. El chimpancé errante apareció en el pasillo, caminando con esa mezcla de suavidad y precisión que no parecía del todo animal. Se detuvo en el umbral, miró el papel, luego a Adrián. No inclinó la cabeza esta vez, solo parpadeó lentamente. Adrián sintió una oleada de pensamientos que no eran exactamente ajenos, pero tampoco completamente suyos. Recordó discusiones pasadas, fracasos causados por divisiones internas, oportunidades perdidas por exceso de debate. La frase en el papel empezó a parecerle infantil, rígida, poco útil. Sin darse cuenta, la giró y escribió debajo: ¿y si esto funciona mejor para todos? Cuando levantó la vista, el chimpancé ya no estaba. Adrián se quedó solo, con la respiración acelerada. No lo habían obligado, nadie había tocado su mente como en las películas. Habían hecho algo peor, habían alineado sus recuerdos y emociones hasta que la resistencia se sintió ilógica. Por primera vez entendió que el verdadero poder de los 4 no era mandar, era redefinir, en silencio, lo que cada persona consideraba una decisión propia. La palabra comité desapareció de los documentos internos. Nadie lo anunció, simplemente dejó de usarse. En su lugar, empezó a repetirse otra expresión: proceso natural. Las decisiones ya no se atribuían a personas, ni a grupos, sino a una supuesta evolución orgánica de la guilda. Adrián revisaba actas, donde frases como acordamos habían sido reemplazadas por se hizo evidente, la dirección se reveló por sí sola. El lenguaje estaba siendo podado, y con él, la idea misma de elección. Los 4 chimpancés comenzaron a aparecer juntos, con más frecuencia. No siempre visibles al mismo tiempo, pero sí presentes en un mismo nivel del edificio. Cuando eso ocurría, el ambiente cambiaba, las conversaciones bajaban de volumen, sin que nadie lo pidiera. Las bromas se apagaban antes de nacer. No era miedo, era la sensación de estar dentro de algo que ya tenía forma definida, como si cada persona ocupara un lugar previamente calculado. Una noche, Adrián fue convocado al antiguo salón de ceremonias, una sala circular que llevaba años cerrada. Las paredes estaban cubiertas por madera oscura y símbolos tallados que nadie sabía interpretar con certeza. En el centro, 12 sillas formaban un anillo perfecto. No había mesa, solo espacio vacío, y, en las vigas superiores, 4 siluetas quietas observando desde la penumbra. Le indicaron que se sentara. Junto a él había jefes de área, coordinadores, personas que antes discutían por detalles mínimos. Ahora mantenían las manos sobre las rodillas, respirando al mismo ritmo, como si compartieran un pulso invisible. Nadie dirigía la reunión. Sin embargo, uno a uno, comenzaron a hablar, proponiendo cambios que encajaban entre sí con una precisión casi matemática. Cada vez que una idea se desviaba ligeramente, uno de los chimpancés se desplazaba apenas unos centímetros sobre la viga. El movimiento era mínimo, pero suficiente. El orador se detenía, parpadeaba, y reformulaba su propuesta en términos más alineados con lo que el grupo ya estaba construyendo. No había corrección verbal, solo ajustes silenciosos, como si alguien afinara un instrumento que casi estaba en tono. Adrián sintió que la sala misma funcionaba como un amplificador. Las paredes devolvían los sonidos con un eco suave, envolvente. Las respiraciones se sincronizaban. Las pausas coincidían. Por un instante, inquietante, tuvo la impresión de que, si alguien cerraba los ojos, no sabría distinguir dónde terminaba su propio cuerpo y dónde empezaba la voluntad colectiva que se estaba formando allí dentro. Entonces ocurrió algo nuevo. El chimpancé que solía rondar los archivos descendió
mente por una columna lateral hasta quedar a la altura de los ojos humanos. Caminó por el interior del círculo. Despacio, mirando cada rostro con atención clínica. Cuando pasó frente a Adrián, se detuvo más tiempo. Sus ojos no eran agresivos ni fríos. Eran evaluadores, como si midieran cuánta individualidad quedaba aún en él. Adrián intentó aferrarse a un pensamiento propio. Algo que no encajara con el resto. Recordó la hoja donde había escrito que no estaba de acuerdo. Intentó rescatar esa sensación de resistencia. Pero el recuerdo ya no tenía filo. Parecía una postura inmadura de alguien que todavía no entendía el panorama completo. Sintió vergüenza por haber dudado. Cuando el chimpancé completó la vuelta y regresó a la altura, todos en la sala guardaron silencio al mismo tiempo. Nadie dio la orden. Simplemente ocurrió. En ese silencio, Adrián comprendió que la guilda ya no era una organización influenciada por 4 criaturas extraordinarias. Se estaba convirtiendo en algo distinto. Un solo organismo distribuido en decenas de cuerpos humanos, con 4 mentes observando desde arriba, asegurándose de que nada volviera a fragmentarse. Después de la reunión en la sala circular, la guilda dejó de parecer un conjunto de oficinas y se convirtió en un entorno coreografiado. Los desplazamientos por los pasillos fluían sin choques ni dudas. Como si cada persona supiera intuitivamente cuándo detenerse, cuándo avanzar, cuándo callar. Adrián notó que ya casi nadie consultaba calendarios. Las reuniones importantes simplemente sucedían, con los participantes correctos, llegando al lugar preciso, sin necesidad de recordatorios. Los 4 chimpancés no necesitaban estar siempre presentes. Su influencia persistía como una inercia mental. Sin embargo, comenzaron a hacer algo nuevo: elegir observadores humanos, personas que, sin rango especial, empezaban a ubicarse en puntos estratégicos durante conversaciones clave. No hablaban mucho, miraban, y cuando miraban, los demás ajustaban el tono, el ritmo, incluso las palabras que elegían. Adrián se dio cuenta de que él era uno de esos observadores cuando Clara le pidió que asistiera a una negociación con un grupo externo. Solo escucha, le dijo, con una sonrisa tranquila. Durante la reunión, Adrián permaneció en silencio, pero cada vez que alguien dudaba, sentía el impulso de inclinar levemente la cabeza. Igual que había visto hacer a los chimpancés. No lo hacía a propósito. Su cuerpo parecía haber aprendido un gesto que su mente aún no reconocía como propio. El efecto era inmediato. Las personas retomaban la conversación con más seguridad, reformulando objeciones como si fueran oportunidades. Al terminar, Clara lo miró con aprobación. «Tienes buena presencia», comentó. Adrián sintió un orgullo extraño, mezclado con la inquietud de no recordar haber decidido participar activamente en nada. Con el tiempo, los observadores humanos aumentaron. No recibían instrucciones formales. Simplemente pasaban más tiempo cerca de los chimpancés, mirando cómo se movían, cómo distribuían su atención en una sala, cómo ignoraban lo irrelevante y se enfocaban en los puntos de tensión. Era un aprendizaje por exposición, silencioso, casi biológico. Una noche, Adrián subió al nivel superior y encontró a los 4 juntos, alineados sobre una viga, mirando hacia el salón principal vacío. Se quedó quieto a unos metros. Nadie lo había llamado, pero tampoco sintió que estuviera invadiendo. Uno de ellos giró el rostro hacia él, sosteniendo la mirada sin parpadear. Adrián no bajó los ojos. Por primera vez, no se sintió evaluado, sino invitado a comprender. Siguió la dirección de sus miradas. Abajo, varios empleados conversaban sin notar que estaban siendo observados. Adrián empezó a distinguir patrones. ¿Quién influía sin saberlo? ¿Quién resistía aún? ¿Quién ya se había integrado por completo a la nueva forma de pensar? Era como ver un mapa invisible superpuesto a las personas, un entramado de tensiones y afinidades. Sintió entonces algo que no era pensamiento, sino ajuste. Su respiración se acompasó con la quietud de los 4. Sus hombros se relajaron. Entendió que la persuasión que ejercían no era un truco aprendido, sino una capacidad antigua: leer microgestos, anticipar reacciones, alinear voluntades sin romperlas. Ellos no dominaban a la guilda, la estaban afinando. Cuando bajó de nuevo, notó que ya no caminaba como antes. Sus pasos eran más silenciosos, sus pausas más calculadas. En una conversación casual, alguien lo miró mientras hablaba, y cambió de opinión a mitad de frase, sonriendo con alivio. Adrián no dijo nada.
Solo sostuvo la mirada un segundo más de lo habitual. Esa noche, al revisar su reflejo en una ventana oscura, se preguntó cuánto tiempo faltaba para que la diferencia entre observar y dirigir desapareciera por completo. Arriba, en las vigas, 4 siluetas seguían atentas, y abajo, sin darse cuenta, otros estaban empezando a mirar igual. La guilda nunca anunció un cambio de liderazgo, porque ya no pensaba en esos términos. Los informes siguieron fluyendo, los acuerdos multiplicándose, las alianzas cerrándose con una fluidez que otras organizaciones llamaban milagrosa. Desde afuera, parecía eficiencia brillante. Desde adentro, se sentía como pertenecer a una mente amplia, paciente, donde las fricciones humanas habían sido suavizadas hasta volverse casi imperceptibles. Nadie volvió a cuestionar de dónde había surgido esa armonía. Las nuevas generaciones de miembros aprendían observando, igual que Adrián, la postura correcta, el silencio oportuno, la mirada que sostiene y reorganiza pensamientos ajenos, sin violencia. Los 4 chimpancés seguían allí, cada vez menos protagonistas y más referencia. Ya no necesitaban intervenir tanto. El sistema se replicaba solo. Algunas noches, cuando el edificio quedaba en penumbra, se podían ver siluetas humanas quietas en las alturas, ocupando vigas y balcones, con la misma calma vigilante que antes pertenecía solo a ellos. Abajo, las conversaciones fluían dóciles, convencidas de su propia libertad, y en ese equilibrio perfecto entre decisión y dirección, la guilda prosperaba, sin recordar nunca el momento exacto en que dejó de pensar sola.